Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Oncology. El podcast donde hablamos de ejercicio, salud y cáncer. 3, 2, 1, ¡empezamos! Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del podcast de Oncology. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que muy probablemente hayas escuchado y es el suelo pélvico. Los problemas del suelo pélvico solamente afectan a las mujeres o también pueden afectar a los hombres. ¿Cuándo debes acudir a un especialista? Pero, ¿qué tipo de especialista, no? Pues todo esto y otras muchas cosas son las que vamos a aprender hoy con Teresa Sánchez, que la podéis encontrar en redes sociales como Teresa Suelo Pélvico, especialista en este tema y que hoy nos va a dar muchísima información. Teresa, bienvenida. Muchas gracias, Ángel, por contar conmigo y estar hoy aquí y participar en vuestro podcast. Es un verdadero placer, al final lo hemos podido encajar, que nos ha Sí. costado, pero bueno, dicen que lo bueno se hace esperar, ¿no? Se hace esperar. Aquí estamos. Así que aquí estamos. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Y yo creo, porque es un tema súper interesante en el cual lamentablemente aún hay muchísimo desconocimiento, pero vamos a empezar por una cosa. En redes sociales estás como Teresa Suelo Pélvico, así que empezaremos por lo más sencillo. ¿Qué es el suelo pélvico, no? Pues el suelo pélvico es el conjunto de músculos y de ligamentos que cierran a los huesos de la pelvis por la parte inferior. Hay dos planos musculares, uno que es el más externo, el más superficial, el que tiene más esa función sexual, y uno interno, la musculatura interna, que es la que se encarga más de sostener a las vísceras, y en el caso de la mujer, pues a la vejiga, al útero y al recto, y en el hombre a la vejiga, a la próstata y al recto. Y además de tener esa función de sostén, también se encargan de la continencia urinaria o fecal, es decir, son los músculos encargados de cada vez que deseamos hacer pipí o hacer caca, ¿no? Pues relajarse y poder hacer una buena micción o defecación. Y además ese suelo pélvico forma parte de la musculatura de la cavidad abdominal, de nuestro core, ¿no? De esa faja abdominal por delante, por detrás la zona lumbar, el suelo pélvico, y arriba el techo de esa cavidad o de ese globo pues es el diafragma. Y este suelo pélvico es el encargado de amortiguar esas presiones que recibimos en la cavidad abdominal. Todo el día pues estamos expuestos a presiones, cuando tosemos, estornudamos, al coger un peso, al hacer una sentadilla, se genera un aumento de presión abdominal y nuestro suelo pélvico es el encargado de amortiguar esas presiones, de quitar presiones en esa cavidad. Claro, justamente has comentado el tema de las sentadillas, que eso es un tema muy interesante, que lo vamos a comentar después un poquito más adelante, porque al fin y al cabo, suelo pélvico, entrenamiento, deberían ir de la mano, ¿no? Ya que de la mano, sí. debería acarrear muchísimos problemas. Pero, claro, es lo que hemos comentado en la presentación. El suelo pélvico no es una cosa solamente de mujeres, sino que también afecta a los hombres, ¿no? Hasta ahora. Sí, Adelante, que adelante. hasta ahora solo se conocía o lo que se hablaba era en el tema de la mujer y en el hombre seguía siendo un tabú, pero cada vez también más son los hombres, ¿no?, que acuden a la consulta porque presentan sintomatología o problemas de suelo pélvico. Solo que las mujeres no tenemos como más fácil o más como un hábito ir al ginecólogo, pero a los hombres pues os cuesta como más ir al urólogo, ¿no? Pero cada vez son más, por suerte, esos hombres que deciden tratarse y no convivir con esos problemas o dolores que puede haber en el suelo pélvico. Claro, y aquí has comentado esto de las visitas al urólogo. Es decir, parece que solamente son las mujeres que os tenéis que ir a hacer las revisiones. Uh-huh. Nosotros tendríamos que ir muchísimo más a menudo. Sí, totalmente. Se podrían prevenir muchísimos problemas realmente. Uh-huh. El suelo pélvico, como digo, es la misma musculatura tanto en el hombre como en la mujer. La única diferencia es que en la mujer hay dos orificios, el orificio vaginal y el anal, y en el hombre solo el anal. Por eso en las mujeres o somos más propensas a tener patología del suelo pélvico, no solo porque, entre comillas, ¿no?, presenta esos dos orificios como que es más débil, sino que también por el embarazo y el parto. Pero que en los hombres también hay bastante patología del suelo pélvico, desde dolor anal, después de hemorroides, de fisura,
dolor en el coxis, dolor lumbar que puede ser por causa de un problema de suelo pélvico, la incontinencia urinaria, de esfuerzo, de urgencia, esto sobre todo después de cáncer de próstata es la patología más frecuente que puede aparecer, o incontinencia anal, de gases, de heces, después de cualquier cirugía abdominal o de un cáncer colorectal, también es frecuente esta lesión. Y dolor pélvico crónico, ¿no? El dolor de la pelvis en el hombre después de prostatitis repetitiva o después de, por ejemplo, en los deportistas, un ciclista, ¿no? También puede presentar ese dolor pélvico crónico por algún punto gatillo que quede en la musculatura del elevador del ano. Así que las disfunciones o la patología del suelo pélvico son muy frecuentes en los hombres también. Pues desde aquí todo el mundo que no lo deje pasar, que cuanto antes se detecten los problemas, mejor se puedan solucionar, eso sí. Y hemos comentado los problemas en los hombres, pero en las mujeres, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que te encuentras tú en la clínica? Pues principalmente problemas urinarios, incontinencia de orina también, tanto de esfuerzo, ¿no? Al toser, estornudar, al hacer deporte, o incontinencia de urgencia por una hiperactividad de la vejiga, del músculo detrusor, que está como sobreactuando o como trabajando demasiado, ¿no? Puede también venir por prolapsos, que es cuando una víscera de la pelvis menor se descuelga, bien sea el útero, el recto, las paredes vaginales, la uretra, que caigan hacia abajo. También vienen por problemas de disfunciones sexuales, que esto no lo he dicho en el hombre, pero también son frecuentes en el hombre. En el hombre, pues la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, a veces por causa muscular, y el problema que hay que tratar es ese, ¿no? Toda la musculatura del suelo pélvico. Y en la mujer igual, dolor en la penetración, dificultad para alcanzar el orgasmo, una falta de sensibilidad que puede ocurrir después de un parto, después de cualquier cirugía en el área ginecológica. Y también es frecuente la incontinencia anal en la mujer. Pues eso, incontinencia de gases, de heces, dolor anal después de cualquier cirugía o de hemorroides, fisura, etc. Y Teresa, has hecho una pincelada el tema de las relaciones sexuales. Yo creo que es un tema muy interesante y que se tiene que normalizar, porque hasta el día de hoy parece que está siendo cada vez menos, sí que es verdad, pero es como un tema un poco tabú, ¿no? Sí, la verdad es que todo el tema sexual sigue siendo tabú entre mujeres y hombres, pero como digo, no hay que aguantar ningún síntoma por pequeño que sea, ¿no? Cualquier dolor o cualquier falta de sensibilidad o molestia no tenemos que normalizarla, porque hasta ahora, sobre todo la mujer, no hemos normalizado mucha de esa sintomatología y ningún síntoma es normal. Y lo importante que sepan las mujeres es que hay profesionales, ¿no? que podemos ayudarla a disfrutar de una sexualidad plena, tanto estén en un proceso de cáncer o no, y en el cáncer aún más, ¿no? El poder acompañarla y abordar esa sexualidad y ayudarla a reconectar de nuevo con su cuerpo y con su feminidad, después de cualquier mastectomía o cirugía ginecológica. Que bueno, me encanta todo lo que estás diciendo y si te parece, Teresa, vamos a profundizar un poquito más, porque yo creo que la figura, tú eres fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y mucha gente desconocerá de que existe esta especialidad, ¿no? Yo creo que la gente sepa que existes, que existís, es muy importante. Por lo tanto, ¿cómo se pueden trabajar estos problemas? Porque sí que es verdad que se asocian normalmente problemas de suelo pélvico con los hipopresivos, que serían, si hiciéramos una comparativa entre las herramientas de un electricista, pues sería una herramienta más, ¿no? Para Sí, trabajarlo. sí, sí. Sí, lo que más se conoce no son los Kegels y el trabajo hipopresivo, pero lo primero que hay que hacer es una valoración y ver Claro. exactamente qué es lo que le está pasando a ese paciente. Si no podemos estar recomendando, pues, ¿no? Eso, pilates o hipopresivo o los Kegels, sino que lo primero que valoremos cómo está esa paciente, tanto a nivel de su pared abdominal como del suelo pélvico, tanto una exploración manual como con ecografía, que es súper importante, porque a nivel manual nos podemos quedar muy superficiales, pero es importante que si acudís a un fisioterapeuta también se haga una exploración ecográfica para ver cómo responden esas vísceras de la pelvis menor. Entonces, en función de ese primer diagnóstico, quizá lo primero que tiene que hacer ese paciente no es ejercicio, no son Kegel, ni hipopresivo, ni nada de esto, sino es primero tratar el dolor.
y quizás lo que necesita un tratamiento más en la camilla, en la consulta, de terapia manual o con radiofrecuencia o con cualquier otra técnica instrumental o invasiva para quitar el dolor. Y una vez que el dolor ha desaparecido, el siguiente paso en el tratamiento sería recuperar esa función. Y aquí es donde entra en juego ya el ejercicio, ¿no? Pero no, como decimos eso, no solo hipopresivos, pilates o Kegel, sino que darle a cada paciente lo que necesite, y cada vez está más demostrado que el tratamiento global, el tratamiento de fuerza, también va a influir a la mejora en el suelo pélvico. Es decir, que no solo me basta con hacer Kegel tumbada en la camilla, sino que incluir ese trabajo de suelo pélvico, pues por ejemplo, haciendo, como decíamos, una sentadilla o un peso muerto, o trabajando a través de una tracción, sino que incluirlo dentro del esquema del cuerpo y con patrones más globales de movimiento, siempre teniendo en cuenta esa previa activación de esa musculatura profunda que es el suelo pélvico. Y aquí, a ver si nos puedes hacer tú un poquito las diferencias, porque muchas veces se pone los hipopresivos y el pilates en el mismo equipo, ¿no? Porque al fin y al cabo las respiraciones de los hipopresivos es una cosa y las respiraciones que se realizan en pilates poco tienen que ver, ¿no? Aquí, A ver, ¿dónde estarían las mayores diferencias? sí, mira, ¿no? Si nos imaginamos una escala de presiones, una escala que fuera de 0 a 100, vamos a poner que 0 sería hipopresivo, que es un trabajo sin presión abdominal. En el hipopresivo no le metemos presiones a la cavidad abdominal. Y vamos a imaginar que 100, ¿no? Es un trabajo más hiperpresivo. A veces puede ser un ejercicio de pilates, a veces podría ser un ejercicio de CrossFit, podría ser un ejercicio de running. Es decir, para cada paciente el valor de presión va a ser diferente y será hiperpresivo si la capacidad de su sistema muscular no es capaz de soportar esa carga de trabajo. Por eso lo importante es valorar y ver dónde puede comenzar cada paciente a trabajar. Si siempre trabajamos en el 0, en ese hipopresivo, cuando esa paciente o ese paciente tenga que salir corriendo al autobús a cogerlo, quizás su sistema muscular no es capaz de responder porque siempre ha trabajado en el 0. Entonces, lo importante es darle a cada paciente el valor de presión que su sistema soporte. Y para ver qué presión soporta cada sistema, ahí tenemos que hacer esa valoración ecográfica y manual, viendo cómo responden las vísceras. Por eso no siempre hay que trabajar con hipopresivos y no siempre hay que trabajar con pilates, ¿no? Ver qué es lo que necesita cada paciente. No sé si me intento explicar. Claro, no, ha quedado súper claro y muy bien ejemplificado. Porque es una cosa que nosotros nos dedicamos al ejercicio físico y bueno, alguna persona hemos tenido en común, contigo, con otros profesionales, por esta patología, ¿no? Y es muy importante que quede clara la diferencia, porque no podemos meter en el mismo saco el pilates y los hipopresivos y no podemos decir de que uno sea mejor que otro. Al fin y al cabo, como tú has dicho, tienen que ir de la mano. Ujú. Tienen que ir Y en una modificando. misma sesión eso, hay que incluir diferentes modalidades de Claro. ejercicio. Es decir, no sirve de nada hacer una hora entera de entrenamiento donde solo se hagan hipopresivos. Puede ser parte del entrenamiento, ¿no? Pero hay que meterle presión a ese sistema muscular. Hay que hacer que Claro. ese suelo pélvico y esa faja abdominal de forma refleja trabajen ante aumentos de presión. Si trabajo una hora entera en 0, en ese hipopresivo, al final el sistema no va a responder. Claro, eso sería, lo podemos incluir, por ejemplo, nosotros en Oncologym lo que solemos hacer, sobre todo en según qué tipo de personas o algunas personas que vienen con problemas de suelo pélvico, lo añadimos en la parte de donde trabajamos el core, pues metemos algunos ejercicios Algunos de hipopresivos, sí, hipopresivos. sí. Si hay algo más complejo, pues entonces aquí es cuando ya cogemos el teléfono y es, Teresa, necesitamos ayuda aquí. O para finalizar la sesión de entrenamiento, quizá ahí también es interesante en caso de que haya habido una histerectomía o cualquier, ¿no?, cirugía donde han quitado Claro. vísceras, para compensar esa presión que hemos podido estar haciendo durante todo el entrenamiento, pues hacer un trabajo como de descompresión de la pelvis, ¿no? Claro. Un trabajo hipopresivo incluso con la pelvis en alto, con las piernas estiradas en la pared, así vamos a descongestionar la pelvis también. Claro, qué bueno. De aquí tomamos notas. Nunca nos vamos a acostar sin haber aprendido algo nuevo, ¿no? Sí, sí. Eh, ahora ya sabemos un poquito a quién afecta, los problemas más comunes, pero una primera visita contigo. Hola, soy Ángel, tengo problemas de suelo pélvico. ¿En qué consistiría? ¿Cómo serían los pasos a seguir?
Sí, como hemos dicho antes, lo primero, el primer día, cuando vienen los pacientes a la consulta, es rellenar esa historia clínica. Pues le preguntamos si ha habido cirugías previas, el tipo de tratamiento oncológico que están recibiendo, si solo ha sido cirugías, si ha habido quimio, cuántas sesiones de radioterapia. Hablamos sobre factores previos, ¿no? Que muchas mujeres y muchos hombres no solo es el factor del cáncer, sino que a lo mejor ya vienen de que han tenido un parto o que tienen de base o cualquier otra cirugía abdominal que va a afectar también a esas secuelas que pueden generar el tratamiento oncológico. Preguntamos sobre, en caso de que no haya habido una quimio que pueda afectar al ciclo menstrual, pues cómo es el ciclo menstrual. Si presentan síntomas urinarios, incontinencia, urgencia, dolor al orinar, dificultad para empezar la micción. Sobre síntomas colorectales, ¿no? Lo que hablábamos, si presentan dolor, si hay incontinencia de gases, de heces, si presentan un dolor postdefecatorio, o le preguntamos sobre síntomas sexuales, pues si presentan dolor, falta de sensibilidad, si tienen miedo ahora, ¿no? A cómo otra vez empezar a conectar con esa sexualidad. O si presentan dolor lumbar, porque muchas veces lo que hemos hablado, el dolor lumbar está relacionado con problemas de suelo pélvico. Y una vez que rellenamos esa historia clínica, pues pasaríamos a la exploración de esa cavidad abdominolumbopélvica, tanto de forma manual como ecográfica. E importante también que no solo se va a hacer esa valoración tumbada, sino también hay que valorar a los pacientes de pie y ver qué ocurre en esas vísceras, en ese suelo pélvico cuando hay gravedad, ¿no? No sirve Claro. de nada ver tumbada porque al final ese paciente lo que queremos es que se mueva y que siga con su vida normal. Así que Ya es importante funcional. ver también, claro, qué ocurre cuando están de pie. Y importante decirles que en esa primera visita toda la ecografía que se hace es externa, no se introduce nada. Y lo importante es no generar dolor en ese primer día, es decir, que si el tacto vaginal o en caso del hombre, si es necesario hacer un tacto anal, hay dolor, no se va a hacer, y así que estén tranquilas en ese sentido. Y una vez hecho esa exploración, pues se establece un diagnóstico de fisioterapia, unos objetivos de tratamiento y unas pautas de tratamiento que incluso ya se llevan para casa para comenzar a trabajar. Pues ya sea hidratantes o ya sean hidratantes para mejorar la mucosa vaginal o ejercicios ya, ¿no? De propiocepción, de empezar a controlar y conectar con ese suelo pélvico y con la faja abdominal. Qué bueno. Claro, al fin y al cabo es igual que una persona que va a empezar un programa de ejercicio con nosotros, ¿no? Se le tiene que valorar tanto a nivel de historial clínico como a nivel físico para luego hacerle, entre comillas, esa receta de ejercicio o esa receta de suelo pélvico. Qué guay. Pues ya lo sabéis, si tenéis algún conocido, alguna conocida o vosotros mismos tenéis problemas de suelo pélvico, no lo dejéis para mañana. ¿De acuerdo? Poneros en manos de profesionales, lo que hemos dicho antes, cuanto antes nos pongamos al día, cuanto antes solucionemos esos problemas, mejor. A veces el problema que tiene el suelo pélvico es que no das, ¿no? Después de una cirugía no tienes por qué sentir cualquier síntoma, sino que los síntomas a lo mejor aparecen con el paso del tiempo, pero después de una cirugía sí que puede haber una disfunción, es decir, puede haber una lesión sin que aparezcan los síntomas todavía. Los Claro. síntomas pueden aparecer a los meses, a los días o al año. Entonces, lo importante después de cualquier cirugía que implique esta cavidad, ya sea el abdomen, la zona lumbar o la pelvis, la parte ginecológica o urológica en el hombre, es valorar y prevenir y ver cómo está para evitar que ese problema vaya más o aparezca más clínica, ¿no? O más sintomatología en el futuro. Qué interesante, muy importante esto que has comentado. Y aprovechando esto, yo te quería comentar, y es, tú atiendes a muchísimas personas que están padeciendo un cáncer o que realmente han pasado por un proceso oncológico. ¿Cuáles son los diagnósticos que más te has encontrado y los problemas asociados a estos Ujú. diagnósticos? En el caso de los hombres, lo principal que vemos en la consulta, ¿no? Yo me dedico sobre todo a tratar estas secuelas del área urológica o no ginecológica. Entonces, en Ujú. el caso del hombre, cáncer de vejiga, muchas veces lo que le hacen son neovejigas, es decir, que a través de asas del intestino le crean como una nueva vejiga. Entonces, la Vale. reeducación de esa nueva vejiga es súper importante, el enseñarle a hacer un buen vaciado, el reeducar esa musculatura profunda que se ha podido ver afectada.
También el cáncer de próstata, que es lo que más evidencia tiene, la incontinencia urinaria de esfuerzo después del cáncer de próstata, ya que aquí el cirujano, pues al retirar la próstata puede que toque fibras del esfínter uretral externo y que el hombre, pues después de esta cirugía se quede incontinente. Así que aquí es súper importante esa reeducación de ese esfínter uretral externo y de la musculatura más interna de la uretra. Y en el hombre también todo el cáncer colorectal, el cáncer de colon, de recto y del ano. Y aquí es importante la reeducación de la defecación, eliminar el dolor que pueda haber en la zona anal o en la zona abdominal por la cirugía, la reeducación de esa colostomía, ¿no? Que es la que tienen, pues ayudarle a recuperar esa sintomatología. Y en la mujer, pues principalmente lo que vemos en la consulta son pacientes después de un cáncer ginecológico, ya sea de útero, de cérvix o de ovarios, donde aquí principalmente las secuelas más comunes son la incontinencia urinaria, tanto de esfuerzo como de urgencia. También vamos a ver prolapsos. En caso de que haya una histerectomía donde han quitado el útero, pues puede ser que la vejiga o el recto prolapsen, es decir, que se caigan. Entonces es importante la prevención de evitar, si vienen lo que hablábamos antes, si vienen una vez que se operen a la consulta, aún esa vejiga va a estar estable y vamos a evitar que con el paso del tiempo caiga hacia abajo. Y en este tipo de cáncer, también de útero, de cérvix o de ovarios, es importante el tratamiento de las disfunciones sexuales. Dolor, van a tener dificultad o falta de sensibilidad, entonces el abordaje de la esfera sexual también es importante en ellas. Cáncer de vejiga en la mujer también vamos a ver y a tratar, y el cáncer de mama, que aunque no esté incluido dentro de esta esfera pélvica o Claro. ginecológica, la quimioterapia, ¿no? En caso del cáncer de mama, lo que va a generar es una menopausia precoz y por tanto ese síndrome geniturinario de la menopausia, con lo que ello conlleva, incontinencia, síntomas urinarios y síntomas sexuales, ¿no? La sequedad vaginal, el dolor en las relaciones. Así que si en el momento del diagnóstico de cáncer de mama, pues ya empiezan a tratar esas mucosas vaginales, a hidratarlas, ¿no? A aplicar ciertos productos o técnicas a nivel del músculo, pues vamos a evitar que luego ese síndrome geniturinario pues dé como más clínica o más sintomatología. Qué interesante es todo esto porque la gente que nos esté escuchando posiblemente diga, vaya, pero es que una persona recién diagnosticada de cáncer realmente puede hacer muchísimo para él o para ella, ¿no? Es decir, no se deberá limitar únicamente a la quimioterapia, la radio o la inmunoterapia o terapia hormonal, sino que puede poner muchísimo de su parte para tener una mejor recuperación, un mejor proceso. Es Totalmente, súper el interesante. tratamiento complementario, ¿no? Lo que hablamos siempre de Eso ejercicio, es. nutrición, psicología, fisioterapia, al final eso es lo que va a ayudar también a que el tratamiento médico avance más y el paciente pues se sienta mejor, ¿no? Con una mejor calidad de vida. Claro, es que es una cosa súper importante y en muchísimos podcasts, en este caso con Raquel, que también la conoces, estuvimos Ujú. hablando largo y tendido sobre esto, y es una cosa que nunca, es un tema que nunca nos vamos a cansar de repetir. Es decir, hacer que el paciente deje de ser un poquito paciente y sea actiente, ¿no? Que sea Sí, una persona totalmente. activa, que precisamente este concepto de actiente nos lo comentó Raquel y yo se lo robé porque me gustó muchísimo, la verdad. El otro día esto lo hablaba con una paciente, ¿no? Que ella, pues eso, se está tratando a nivel de ejercicio, de nutrición, viene a la consulta a tratar Qué toda la guay. esfera del suelo pélvico. Y hablábamos de que a veces el problema está en que a través del hospital, ¿no? Al final para un paciente el referente es el oncólogo, pero muchas veces el oncólogo a veces no informa al paciente de que se pueden hacer muchos más tratamientos. Cada vez más sí, pero todavía en muchos hospitales no se les informa de que hay un tratamiento complementario coadyuvante al tratamiento médico y que les va a hacer mejorar en su calidad de vida. Claro, que estaremos hablando del poder de la bata blanca, ¿no? Ujú. La autoridad que supone el médico, que Sí, obviamente es una figura fundamental. imprescindible en un diagnóstico de cáncer. Y también es cierto, porque muchas veces se le exige ya, pero es que el médico no me ha dicho lo que tengo que hacer de ejercicio, o no me ha dicho lo que tengo que comer. Claro, no nos olvidemos de que el oncólogo es oncólogo Oncólogo. y no está especializado en ejercicio, no te va a poder hacer una programación de ejercicio ni unas pautas nutricionales que te podría hacer un especialista en alimentación para paciente oncológico, ¿no? Lo que Ujú. sí que estaría muy bien, y aquí aprovechamos, ¿no?
es que desde los servicios médicos supieran la cantidad de profesionales Informar, sí. exacto, la cantidad de profesionales que tienen alrededor y que tienen un papel fundamental para el bienestar, la calidad de vida del paciente, ¿no? De la persona que va a pasar por todos estos tratamientos y los efectos secundarios que estos pueden tener. Vamos por buen camino, pero bueno, aún queda. Aún queda un poquito, pero bueno, yo creo que la línea está bastante clara y se Sí, van sí. viendo cambios. Aquí has comentado dos temas. Te quería comentar el tema de la colostomía, por un lado, y luego el esfuerzo a la hora de ir a orinar, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchísima gente, y aquí, bueno, lo digo así, entre comillas, que hace pipí mal, es decir, con el esfuerzo generando muchísima presión, Presión, sí. sobre todo los hombres. Ujú. Y eso a la larga, ¿qué problemas podría derivar de eso? Claro, el estreñimiento o el empujar, ¿no? A la hora de hacer caca o de hacer pipí, lo que puede conllevar es un problema de suelo pélvico, puede conllevar incluso un prolapso, ¿no? De un prolapso de vejiga o del recto, que se descuelgue la pared del recto o la vejiga o la uretra hacia abajo. Entonces, al final, durante la micción o la defecación, es un momento de relajación, ¿no? Donde el parasimpático tiene que actuar más, tenemos que estar relajados y a veces no hacemos pipí entre paciente y paciente súper rápido o lo hacemos sin pensar, ¿no? Y hay que hacerlo consciente, el pararnos, el ser capaz de relajar esa musculatura del suelo pélvico y el llevar una buena respiración. Si yo hago apnea cada vez que empujo, no solo estoy empujando al pipí o a las heces hacia abajo, sino que también estoy empujando a ese órgano hacia abajo, a la vejiga o al recto. Entonces, como consejo es el hacer consciente ese momento, el relajarnos y darle el tiempo que necesite esa vejiga o ese recto para evacuar el pipí o las heces. Y en caso de la defecación, sí que es importante también el subir los pies encima de un taburete o de un banquito, incluso de la papelera que tengamos en el baño, porque al subir los pies arriba, el elevador del ano, el músculo profundo del suelo pélvico, el cubo rectal, lo que va a hacer es relajarse. Entonces, si se relaja, las heces van a pasar mucho más fácil por el canal anal. Entonces, subir los pies, relajarnos y tener una buena respiración, nunca hacer apneas y que el empuje a la hora de hacer caca se haga desde la fuerza de la barriga, no apretando el suelo pélvico hacia abajo. Qué interesante esto, pues otra vez tomamos nota de otras cositas. Y en el caso de las personas que llevan colostomía, porque nosotros nos hemos encontrado con bastantes pacientes que les van a poner una colostomía o que bien ya llevan una colostomía. Aquí, desde tu punto de vista, ¿cómo debería ser el proceso que deberían llevar ellos? ¿Cada cuánto sería lo suyo que acudieran a una profesional como tú? Claro, aquí lo importante y lo que se está viendo en los últimos estudios, en el caso de colostomía, es que lo ideal es que el paciente acuda a la consulta de fisioterapia antes de la cirugía y el reeducar, hacer esa reeducación del esfínter anal y reeducar esa defecación antes de que se operen y después de esa cirugía continuar con el tratamiento, tanto para eso, para enseñarle a hacer un buen vaciado, para enseñarles a que relajen la musculatura del suelo pélvico, la zona del esfínter o del pubo rectal, enseñarle a mejorar el control en ella, es decir, a hacer contracciones voluntarias y reeducar los volúmenes, ¿no? Porque al principio, los volúmenes defecatorios, al principio la sensibilidad de la ampolla rectal se pierde y a través de un biofeedback, un aparato que tenemos en la consulta, a través del cual metemos presión a la ampolla rectal, reeducamos ese volumen, ¿no? Que cada vez esa ampolla rectal sea capaz de, en caso de estreñimiento, de soportar más o en caso de incontinencia, es decir, que sean capaces de detectar esos pequeños volúmenes y que no aparezca incontinencia de gases o de heces. Entonces, es muy importante el tratamiento prequirúrgico y el posquirúrgico. Y de primeras, hasta a veces 2 veces en semana tienen que venir a la consulta para hacer esa reeducación de toda la defecación. Depende del caso, pero en muchos casos sí, como 2 veces en semana hacer la reeducación de volúmenes, de la sensibilidad de la ampolla y la reeducación muscular. Pero en este caso es súper importante, en el caso de la colostomía, toda la reeducación del plano más, ¿no? Posterior, de la zona más anal. Claro, estaríamos hablando de una prehabilitación realmente. Sí, totalmente. El enseñarles, ¿no? a otra vez recuperar ese control en esa musculatura interna. Qué bueno.
Claro, aquí estamos hablando de rehabilitación a personas que se van a someter a una intervención, pero no hay medicina más potente que la preventiva realmente. Y hay una imagen muy característica que posiblemente la hayas visto, te la hayan enseñado en algún congreso, ¿no? También. Y es una chica que hace halterofilia, precisamente, está haciendo un snatch y se veía como cuando levantaba la barra, por el esfuerzo se orinaba realmente. Sí, sí. Y eso ahí sería un indicativo realmente de que el suelo pélvico, más allá de toda la carga que está levantando, un indicativo de que el suelo pélvico está debilitado ahí. Totalmente, sí. Esa imagen es muy típica, ¿no? Y ahí totalmente lo que vemos es una disfunción clara del suelo pélvico. En ese caso habría que hacer, ¿no?, una progresión de las cargas otra vez, es decir, ir poco a poco, primero valorar a esa paciente y ver qué es Claro. lo que le está ocurriendo, pero luego progresar en cuanto a la carga que está soportando ese suelo pélvico, el número de repeticiones, las series, también el rango de movimiento, controlarlo, ir ver hasta dónde es capaz de controlar esa musculatura profunda del abdomen y del suelo pélvico. Y así ir haciendo como esa progresión a la carga hasta que esa paciente sea capaz de soportar esa presión en ese movimiento y con ese número de repeticiones. Pero el que aparezca ese escape de orina no es normal ahí. Claro. Y aquí igual me estoy tirando piedras en mi propio tejado. Bueno, ya te he dicho que nosotros lo vamos incluyendo en los entrenamientos. Pero tú, como Teresa, especialista en suelo pélvico, manda un mensaje a todos los entrenadores, por favor. ¿Qué les podrías decir para que mejoraran a sus atletas, a las personas que entrenan, más allá del fin que tengan, el objetivo que tengan? ¿Qué les podrías decir? Yo diría que trabajáramos de forma multidisciplinar. Al final, entrenadores y fisioterapeutas somos un equipo. Eso Y es. trabajar de esta forma pues, nos va a hacer conseguir mejores resultados en el paciente o, en vuestro caso, el cliente que esté con vosotros, ¿no? Desde nuestra parte, el hacer esa valoración previa y vosotros el tener en cuenta ese trabajo de la musculatura profunda. Más allá del rendimiento, el objetivo en el rendimiento que quiera ese paciente, primero mirar por su salud, ¿no? Y ver cómo está funcionando toda su faja abdominal, su suelo pélvico e integrar esa musculatura profunda dentro de vuestro entrenamiento, ya sea como al principio para conectar con esos músculos profundos, como también a la hora del entrenamiento, pues en un patrón básico de movimiento, ya sea dominante de cadera, de rodilla, tracción o flexión, tener en cuenta la previa activación de abdomen y de suelo pélvico antes de hacer ese movimiento. Pues todos los entrenadores de España, de Europa, del mundo entero, a tomarlo. Perfecto, Teresa. Pues vamos a ir concluyendo, pero nos quedan dos cositas. Una muy importante y es que mucha gente que no te conozca y te hayan conocido por el podcast querrán contactarte. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales? Si quieren reservar una cita contigo, ¿dónde lo podrían hacer? Sí, pues en mis redes sociales ahí pueden de forma directa contactarme, como has dicho es todo junto, Teresa Suelo Pélvico, o también a través de mi correo electrónico que es teresasanchez.suelopélvico@gmail.com. A través de ahí podemos contactar si necesitáis cualquier consulta o cita online o cualquier duda que tengáis y de forma presencial actualmente trabajo en Barcelona en la clínica Evexia Salud y ahí pues de forma directa podemos conocernos y mantener esa consulta que necesitéis. Igualmente, si alguien quiere escribirnos, pues nosotros os vamos a pasar el contacto de Teresa también, que es nuestra profesional referente en cuanto a suelo pélvico hablando, así que estaremos encantados de derivaros a ella. Y para finalizar, Teresa, por favor, te voy a dar el cierre del podcast, y es que mandes un mensaje a todas aquellas personas que estén pasando por un proceso oncológico, un consejo, lo que tú consideres. Sí, yo les diría que al final se queden, que es importante la mejora de la calidad de vida, ¿no? Al final, como hablábamos, el oncólogo nos salva la vida, pero que no nos aguantemos cualquier síntoma o cualquier disfunción, sino que nos acompañemos de profesionales complementarios, lo que hablábamos, ya sean nutricionistas, profesionales del ejercicio, psicólogos, fisioterapeutas, que nos ayuden
de forma global al tratamiento y la mejora de esa calidad de vida. Es decir, que no nos conformemos con la sintomatología o las secuelas que podamos tener y que hay profesionales que estamos encantados y que podemos ayudar a mejorar y a sentirnos mucho mejor. Totalmente de acuerdo, Teresa. Pues de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado y a la gente que nos habéis escuchado. Gracias infinitas por hacer que este podcast cada día vaya creciendo un poquito más. Espero que ya hayáis aprendido de que el suelo pélvico no solamente es cosa de mujeres, sino que también es cosa de hombres. Si eres entrenador, empieza a trabajar el suelo pélvico con tus atletas y aplicar en definitiva todo lo que hemos aprendido hoy. Esperamos veros en el siguiente episodio que, como decimos siempre, viene cargado de muchísima información. Un placer para vosotros. Y muchísimas gracias, Teresa, y a todos y cada una de las personas que nos habéis escuchado. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Oncologin. Te esperamos en el próximo episodio.